Amados hermanos, nos volvemos a encontrar en este domingo 28 de noviembre para poder continuar con nuestra serie en la epístola a los Filipenses, en la cual Pablo nos ha estado retando constantemente a tener una vida cristiana en plenitud, apegada a la voluntad de nuestro Señor, pero sobre todo una vida cristiana que se encuentre sana para el cumplimiento de la misión que se nos ha encomendado. Hemos venido estudiando el capítulo 3 y en esta ocasión procede concluir con el mismo, ya que hemos podido ir extrayendo detalles enriquecedores para nuestras vidas de cada uno de los versículos que Pablo dispuso para nosotros. Vamos a recordar que cuando el final del año se acerca, siempre es necesario que cada uno de nosotros tome un tiempo profundo de reflexión sobre lo bueno que ha sido nuestro Dios con nosotros. Y es muy importante que vayamos enumerando para nuestra propia salud espiritual todas esas bendiciones que nuestro Dios ha ido poniendo delante de nosotros. Desde la vida, la salud, la provisión, en general cualquiera de esos cuidados que el Señor siempre tiene para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, yo le invito a que tenga un momento de oración para poderle agradecer a nuestro Señor por todas esas maravillas que pone siempre en nuestro camino. Y además, pídele que abra su corazón para que podamos entender su palabra en esta tercera parte del capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Para poner un poco en contexto la sesión del día de hoy, hemos de decir que Pablo ha hecho una exhortación muy fuerte para que todos los cristianos seamos imitadores de Cristo. Pablo provee una serie de consejos que redundan en acercarnos a su palabra, conocerle profundamente, estar cerca de esa bendita palabra que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Y con qué motivo? Bueno, con el de poder mostrarnos delante de todos nuestros hermanos como cristianos irreprensibles. Y esto solamente puede suceder cuando tenemos toda la parte terrenal como pérdida, como algo que realmente no vale la pena, teniendo nuestros ojos permanentemente puestos en lo verdaderamente importante, que es la vida espiritual y esa eternidad con Cristo de la cual hemos estado predicando. Por lo tanto, Pablo nos hace un llamado muy serio a que tomemos muy en cuenta esa vida espiritual y esa eternidad por sobre lo terrenal, que es pasajero y que en algún momento simplemente no tendremos en las manos. Vamos a recordar entonces algunas de las ideas más importantes con las que cerrábamos en la sesión anterior, porque van a explicar de manera muy específica cuál es la intención de Pablo en esta parte final del capítulo. Hay que recordar que Pablo ha dado toda su hoja de vida, digamos, ha dado todo su currículum, explicando el por qué tiene autoridad para hablar. Y Pablo lo que ha dicho es que a él lo terrenal le da exactamente lo mismo, le parece que no tiene verdadero valor. Y en el versículo 7 va a apuntar, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Fíjense, muy importante, por amor de Cristo Jesús. No porque Pablo sea bueno, no porque Pablo sea humilde, no. En realidad todo el punto es que Pablo está centrando la totalidad de su vida en Cristo Jesús y no en sí mismo. Porque si nos centramos en nuestras propias capacidades para poder enfrentar la situación, simplemente no tenemos el enfoque correcto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, no es producto de la casualidad, no es producto del devenir, es producto de una intencionalidad de conocer a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Recordamos entonces que Pablo ha dicho
que todas las posesiones materiales, que todos sus privilegios, que todas esas prebendas que tenía por ser ciudadano romano, por ser fariseo, por ser hebreo, simplemente lo ha tenido por basura, porque eso no está abonando a la consecución de la misión que Cristo le había dado. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nos vamos a encontrar entonces con un Pablo que ha comprendido que debe desprenderse completamente de la terrenalidad para poder verdaderamente cumplir sus deberes como cristiano y poder encaminarse a dar su aporte a la gran comisión que es en realidad la que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí entonces habíamos estudiado en la sesión anterior, teniendo muy en cuenta que Pablo está abriendo su corazón, diciéndonos que a él le parece muy poco el padecimiento que pueda llegar a tener, siempre que sea para servir a Cristo, para estar en aras de la comisión que el Señor nos ha dado y para estar justamente el día en la resurrección de los muertos. Pero este día Pablo va a ilustrarnos acerca de muchísimo más de lo que tenemos que tener en cuenta como cristianos en la vida terrenal y cómo debemos encarar este paso temporal por la tierra, que es de hecho el que tenemos que vivir para que la vida eterna se concretice en virtud de ese amor que Cristo tuvo por nosotros, por el cual murió. Recuerden que Pablo ha hablado de ser semejante a Cristo, de ser imitador de Cristo. Incluso usa la palabra perfecto, y ya hemos explicado a qué se refería. Entonces, Filipenses 3:12 va a continuar. No que lo haya alcanzado ya, es decir, que no es como Cristo, al menos no en este momento, ni que ya sea perfecto, es decir, él sabe que es un ser humano, sabe que es imperfecto y sabe que no puede compararse en ninguna forma con Cristo mismo, sino que prosigo. Fíjese, es un verbo que implica que él continúa en el proceso. Prosigue significa que él está caminando hacia la perfección, está caminando hacia ser como Cristo, por ver si logro asir, es decir, tomar, agarrar, quedarse prendido de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Debo detenerme acá porque hay una serie de palabras ahí importantes de analizar. En realidad Pablo lo que está diciendo es, bueno, no soy perfecto, no soy como Cristo, pero estoy en el camino hacia ser como Cristo, estoy en el camino hacia ser perfecto. ¿Cuándo va a terminar ese camino? No lo sabemos. Solo Dios conoce el día y la hora en la cual nos llamará a su presencia. Pero mientras eso sucede, nos mantenemos caminando hacia esa perfección. La pregunta que todos los cristianos debemos hacernos es, ¿pero es que realmente estamos caminando hacia ahí? Porque si somos cristianos solo porque lo decimos, pero no nos estamos encaminando a la perfección, entonces estamos siendo cristianos de mentiritas. Estamos siendo cristianos que no estamos cumpliendo verdaderamente esta descripción que Pablo nos está dando. Porque dice, por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Y esta figura que Pablo está utilizando es una figura que debe llevarnos a la reflexión. Lo que pasa es que Pablo está diciendo que Cristo nos agarró, nos tomó, nos apretó hacia Él. Eso es así. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos encontramos en una vida de pecado, en una vorágine de alejamiento de la voluntad de Dios. Los seres humanos, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, estábamos simplemente retirados de la gloria de Dios, retirados de la gracia del Señor. Y en realidad estábamos en un abismo.
yendo hacia un abismo que nos iba a llevar a la perdición. Entonces Cristo, con el acto de morir por nuestros pecados y resucitar, nos rescata, nos agarra, se hace de nosotros y nos mantiene así, asidos, nos mantiene cuidados, nos mantiene resguardados. Entonces Pablo de lo que está hablando es de la reciprocidad hacia Cristo. Porque digo, Cristo puede asirnos, puede agarrarnos, pero si nosotros estamos luchando por soltarnos, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente estaremos en una lucha permanente, no vamos a lograr separarnos de Cristo porque dice la misma palabra de Dios, que ni la vida ni la muerte podrán separarnos de su amor. Ninguna cosa creada podrá separarnos de su amor. Y nosotros somos cosas creadas. Por lo tanto, ni siquiera nosotros mismos podemos hacer que Dios deje de amarnos. Cristo nos tiene asidos. Allá nosotros, si no tenemos ese camino del perfeccionamiento continuo hacia parecernos más a Él, y estamos luchando permanentemente por soltarnos de ese amor que Cristo ha dado por nosotros. Es evidente entonces que cuando Pablo está diciendo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo, lo que está diciendo es que tiene una lucha permanente, una constante caminata hacia mantenerse recíproco con ese ánimo de resguardo que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. En ese sentido, entonces, si bien la palabra de Dios nos deja clarísimo que la salvación no la vamos a perder por ninguna causa, no podemos hacer nada para perder algo que no ganamos, sino que es un regalo del Señor, sí que podemos pasar bastantes vicisitudes si no nos mantenemos asidos de Cristo en ese caminar permanente. Esto es algo así como cuando estamos aprendiendo a caminar o cuando estamos enseñando a nuestros hijos a caminar. Habitualmente, ¿qué hacemos? Les tomamos de las manitas, ¿verdad? Los llevamos paso a pasito para que ellos puedan ir avanzando. ¿Qué pasa si yo a un infante que no puede caminar aún le llevo de la mano, pero él se logra soltar? Pues evidentemente lo que va a pasar es que se va a caer, se va a golpear, no va a continuar avanzando. Más o menos esa es la figura que Pablo está describiendo para nuestras vidas espirituales, porque nosotros estamos caminando pero aprendiendo a caminar. Es que no estamos para correr aún. Ese perfeccionamiento nos lleva necesariamente a que tengamos claro que no estamos caminando asidos de Cristo, entonces simple y sencillamente nos vamos a caer y muy probablemente esto nos vaya a doler. Hermanos míos, prosigue. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense la humildad de Pablo. Él sabe que está en ese perfeccionamiento. O sea, Pablo, que es Pablo, con todo el currículum que ya nos dio al principio de este mismo capítulo, está reconociendo que a él le falta. Y es que es lógico que le falte. Es que nunca lo vamos a lograr alcanzar en realidad. Porque ese camino permanente hacia parecernos más a Cristo es un camino que solamente se puede ir alcanzando en la medida que nos acercamos a su palabra, que nos acercamos a su voluntad, pero que también nos acercamos al final de nuestras vidas. Porque el perfeccionamiento única y exclusivamente podrá llegar cuando estemos delante del Señor y sea Él quien nos transforme según la profecía bíblica. Entonces, Pablo nos hace un llamado con el ejemplo a ser humildes, porque aquel cristiano al cual se le subió la espiritualidad es un cristiano que carece de espiritualidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, aquí viene el consejo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo es un hombre práctico, un hombre muy práctico, que nos está dando un consejo que parece, digamos, muy lógico, un consejo que quizás alguien diría, bueno, yo no necesitaba leer las cartas de Pablo para saber que para avanzar
tengo que dejar atrás y ver hacia adelante. Es como muy sencillo de comprender. Pero resulta tan sencillo de comprender que muchas veces los cristianos acabamos por olvidarlo, acabamos por dejarlo de lado, porque simplemente nos centramos en el espiritualismo social y no en una verdadera relación con nuestro Señor. Porque digo, cuando nos encontramos en un modelo de iglesia en el cual ese relacionamiento social es vital, entonces es donde empiezan a surgir los egos, empiezan a surgir las envidias, empiezan a surgir esas prácticas del viejo hombre que terminamos heredando a una nueva vida que hemos escogido llevar por gracia de Cristo Jesús. Cuando Pablo nos dice que olvida lo que quedó atrás, a lo que se está refiriendo no es a que yo pierda la memoria, no es a que yo olvide literalmente mi pasado. A lo que se refiere es que yo estoy abandonando las prácticas que realicé en mi pasado. Porque si yo soy cristiano, pero sigo siendo el mismo de antes, la pregunta es, ¿y entonces dónde quedó la obra de Cristo cuando yo le entregué mi corazón? ¿O es acaso que yo le entregué mi corazón, pero no completo, sino por pedacitos, ¿verdad? Solo para que se me medio note, pero yo me resguardo algunas partes, yo me resguardo algunas cosas? En general, Pablo lo que nos está diciendo es, mire, si usted va a ser cristiano, olvide al viejo hombre, olvide lo que quedó atrás, porque si usted no lo olvida, entonces no va a poder avanzar. Y claro, para poder avanzar necesitamos una meta, y la meta necesariamente es hacia adelante, porque el Señor nunca nos hace retroceder. El Señor siempre tiene un plan hacia adelante para nosotros, porque tiene para nosotros una buena voluntad agradable y perfecta. Esa buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta, nos obliga a caminar siempre sin tener que estar recordando el cómo éramos y practicando aquellas cosas de cómo éramos. Por supuesto, esto es muchísimo más fácil para aquellos cristianos que han conocido del Señor ya mayores, ya con un tiempo recorrido. ¿Por qué motivo? Porque hay un corte, hay un antes y un después. Antes de haberle dado mi vida a Cristo, después de haberle dado mi vida a Cristo. Y ese corte marca una diferencia sustancial, porque es mucho más sencillo recordar todas las borracheras, todas las cosas, todo lo que yo hacía antes y que hoy ya no hago. Pero es muchísimo más complejo para aquellos cristianos que han nacido en el Evangelio, familia cristiana, escuela dominical, todo el ciclo de vida del cristiano desde su nacimiento. Se vuelve más complejo, porque ese corte no existe tan patente. Por lo tanto, puede haber una confusión natural. En este caso, Pablo sí que estaba en la primera situación. Hay un momento en el que se corta, cuando el Señor le quita la vista y se marca. Pero Pablo evidentemente también conoce el caso de los demás y nos dice, mire, no veamos atrás. Pero el no ver atrás implica que necesariamente debemos proseguir a la meta. Y usted como cristiano no tiene meta, entonces ahí está el primer grave problema en el cual nos encontramos. ¿Y cuál es la meta? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuál será? Porque digo, eso es como muy grande. Bueno, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y estas dos nos llevan necesariamente en combinación al cumplimiento de predicar el Evangelio a toda criatura. Ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús es necesariamente que seamos imitadores de Él, cumplidores de la meta, cumplidores de la promesa, cumplidores de la comisión. Pero habla de un premio, el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Y cuándo se va a materializar ese premio?
¿Cuándo vamos a llegar a ese momento de perfección? Justamente en el momento en el cual nos presentemos delante del trono y seamos hallados culpables de todos nuestros pecados, pero justificados por Cristo Jesús en su divina misericordia. En ese momento en el cual hayamos vivido una vida de pecado, en mayor o menor medida, y se nos sea perdonada la condenación por causa de Cristo, entonces estaremos cosechando este caminar hacia la perfección y estaremos materializando esa perfección misma. Como nos podemos dar cuenta, los escritos de Pablo son muchísimo más profundos de lo que parecen. En realidad, no debemos nunca menospreciar la profundidad de cada palabra, porque ciertamente ese proseguir a la meta es un lenguaje que nos hace una evocación de tener un objetivo hacia dónde debo llegar. Digo, de manera genérica, ese objetivo a dónde llegar es precisamente estar delante del Señor y ser justificado. Ese es como el objetivo general, el objetivo genérico. Pero dentro de este objetivo, cada cristiano debe ir encontrando cuál es la comisión que el Señor tiene para su vida, cuál es esa misión que el Señor habrá de encomendarle y que éste deberá cumplir con diligencia para honrar esa divina misericordia que ha recibido en la salvación de Cristo Jesús. Por tanto, un cristiano que simplemente va por la vida ignorando su meta, simplemente vaga, simplemente deambula por la vida cristiana, pues simple y llanamente no está cumpliendo la voluntad del Señor. Porque si no hay meta, simplemente estoy existiendo. No estoy teniendo esa vida plena y abundante que el Señor quiere para nosotros. Me estoy conformando con menos de lo que Cristo tiene para mí. Me estoy conformando con menos de lo que Dios espera de mí. Y por supuesto que esto me va a ser demandado en su momento. Así que todos los que somos perfectos, entendamos ya ese perfecto como en el camino del perfeccionamiento, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Parece un enredo un poco extraño de palabras acá. Pero Pablo lo que está diciendo es que, mire, ¿quiénes somos los perfectos? ¿Quiénes somos los que estamos en ese camino del perfeccionamiento? Somos todos los cristianos. Somos la iglesia. Somos aquellos que vivimos en esa comunidad de fe, estableciendo una hermandad en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y lo que dice es que esto sintamos, es decir, se trata de una sensación, se trata de nuestro adentro coordinándose con el resto para tener un mismo sentido. Pero abre la puerta. Si otra cosa sentís, es decir, si hay una ruptura, una disrupción en el sentir de la comunidad, también será Dios quien lo va a revelar. No va a ser el producto de la casualidad, ni mucho menos será el producto de la iluminación de una sola persona. Por eso es que cuando existe alguien que tiene una doctrina o una inclinación doctrinal demasiado distinta, pues hay que tomarlo muy en cuenta, pero entender que Dios va a revelar. ¿A través de qué? ¿A través del profeta o del apóstol? No. Todo eso no es necesario. A través de la palabra de Dios. Esa sana palabra de Dios, sin perversión. Porque recordemos que hace un par de semanas veíamos que existen aquellos que pervierten la palabra de Dios para beneficiarse. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios a corroborar si esa es la voluntad del Señor. Porque de lo contrario estaríamos delante de lo que Pablo nos decía, anatema. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo parece que está muy interesado en que la iglesia de Filipos tenga unidad, que no se desvíe, que se mantengan centrados
precisamente en la palabra del Señor y que este sea un mismo sentido. Un llamado muy importante a todas las iglesias y muy particularmente a la nuestra, a mantenernos siempre con ese corazón de unidad que por ya 38 años el Señor nos ha permitido tener. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que estar alineados, no por obediencia ciega, sino por amor a Cristo, en esta lógica de la unidad en un mismo sentido. Porque en el momento en el cual una iglesia pierde esa unidad, se fractura y en consecuencia deja de gozar de la verdadera bendición de esa vida plena que el Señor tiene reservada para nosotros. Hermanos, sed imitadores de mí. Fíjese la responsabilidad que Pablo se tira sobre los hombros. Pablo sabe que tiene que ser irreprensible para poder decir eso. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por lo tanto, cuando usted identifique que un cristiano no se está comportando con la humildad, con el enfoque, con la lógica que Pablo refleja, porque está imitando a Cristo, entonces usted tiene que saber que ese cristiano está desviado de la meta y sobre todo no está caminando hacia el perfeccionamiento en Cristo. Pero muchísimo más grave es si usted identifica que es usted, mi hermano, quien no está caminando en ese perfeccionamiento, en cuyo caso es muy necesario que tome las medidas pertinentes para que el Señor le pueda guiar hacia ese camino de parecerse más a Cristo Jesús. De lo contrario, esa meta que usted debería estar persiguiendo simplemente nunca va a ser alcanzada. Pero viene y nos va a advertir de nuevo que es que parece que en la iglesia de Filipos había algunos problemitas con ciertas personas que estaban ahí como lobos asolapados, porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, les vuelve a recordar que ya les había advertido, y aún ahora lo digo llorando, es decir, lo estoy diciendo con sentimiento, se los estoy diciendo de verdad con el corazón, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese que es duro lo que les dice, porque ya les llamó perros, ya les llamó mutiladores del cuerpo, ¿se acuerdan? Se les llamó anatema, pero ahora les llama enemigos de la cruz de Cristo. Estos que están menospreciando el sacrificio del Señor, estos que están hollando a la iglesia para que se aleje funcionalmente de la misión que Cristo les ha dado. Pero van a dar sentencia, el fin de los cuales, es decir, de estos lobos vestidos de oveja, será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, toda la idea de esto es terrenal. O sea, yo nací y por lo tanto me merezco, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por favor, nunca vaya a caer en ese adoctrinamiento del pare de sufrir o de la teología de la prosperidad, donde yo decreto prosperidad, donde yo decreto riqueza, donde yo ordeno, donde yo declaro. Momento, todas esas son ideas de anatemas, enemigos de la cruz de Cristo, porque todas esas cosas son de orden terrenal y esas van a llevar precisamente a la perdición, como Pablo lo ha establecido. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recordemos que este tema de la ciudadanía era súper importante para el público para el cual estaba escribiendo el apóstol Pablo, porque se trataba de ciudadanos griegos, es decir, que adquirían la ciudadanía romana al no estar bajo yugo. Por lo tanto, este tema de ser ciudadanos de los cielos es una comparación que a ellos les hace mucho sentido. Cuando usted es ciudadano de un lugar, usted tiene derechos sobre ese lugar, pero también tiene obligaciones sobre ese lugar. Entonces lo que nos está diciendo es que somos ciudadanos de los cielos, pero esto conlleva que tengamos responsabilidades y que también tengamos la esperanza puesta en nuestro Salvador.
En ese sentido, yo le pregunto a mi hermano, ¿usted está ejerciendo efectivamente la ciudadanía de los cielos en Cristo Jesús? En ese caso entonces, pues nos lleva a reflexionar. Ese Cristo Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, esta imperfección, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuándo entonces vamos a llegar a la perfección? Única y exclusivamente cuando seamos llevados delante de la gloria del Señor. Y con ese poder transformador entonces va a perfeccionarnos. Mientras tanto, mis hermanos, todo cristiano debe ejercer la ciudadanía activa del cielo en la tierra, buscando permanentemente el perfeccionamiento hasta parecernos más a Cristo, lo cual únicamente lograremos cuando el Señor nos llame delante de su presencia. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude a caminar hacia esa meta por la gloria de nuestro Señor.